Y queríamos hablar de este tema concreto que es el per saltum. Yo solo defino vulgarmente, seguramente científicamente tendrá otro, pero para que la gente lo entienda. El per saltum es que hay saltos, salta distintos procesos, que tiene que haber otra instancia anterior, como puede ser aquí, que uno va a casación o al Superior Tribunal de Justicia y recién llega a la Corte. Frente a este salto, que obvia estos pasos, ¿sería el per saltum que va directamente a la Corte? Sí, o como se usa, como dicen los norteamericanos, el VASPAI, que es más o menos el que se conoce médicamente, ¿no es cierto?, cuando se hace ese trabajo en el corazón. ¿En qué consiste esto? Todo juicio tiene diferentes etapas. Claro. Cuando uno interpone una demanda ante tribunales, tiene lo que es la primera instancia, el juzgado de primera instancia. De lo que resuelve el juez de primera instancia, uno puede apelar a una segunda instancia, ¿no?, que se llaman cámaras. Claro. Y de la segunda instancia se puede apelar a un tribunal superior por ya otros recursos. Y solo algunos casos pueden ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando existen cuestiones federales de por medio. Claro. ¿Qué significa esto del per saltum? Que es, como tú bien decías, saltar instancias. Sí. Es que desde una sentencia de primera instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, saltando la segunda instancia, las instancias provinciales, pueda abocarse a una causa en ese aspecto, ¿no? Es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque en nuestro país todos los jueces están en condiciones de resolver cuestiones de gravedad institucionales y cuestiones que hacen a la Constitución. Sí. No es solamente la Corte la que tiene esa facultad, sino que todos los jueces. La Corte viene a ser la última palabra, claro, porque ya no hay más arriba de la Corte, salvo, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero con algunos aspectos especiales. Entonces, este mecanismo le permite a la Corte Suprema abocarse directamente, saltando esas instancias para poder resolver temas de gravedad institucional. Doctor, ¿por qué ahora si ya en la época de Menem se usó con el tema de las privatizadas, con aerolíneas, con los aeropuertos, ya se utilizó? O sea, no es nuevo para la Argentina. No es nuevo, pero tampoco es ordinario y común, o sea, ni normal. En este sentido, efectivamente, como tú señalas, está el caso Dromi, de la privatización de aerolíneas, el caso de la privatización de aeropuertos, otro caso en donde se quería dejar libre a narcotraficantes, otro caso en donde se quería poner en vigencia un viejo convenio colectivo y el más reciente de todo, el tema del aborto no punible, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero fueron casos excepcionales y la Corte, en cierta medida, se arrogó facultades que no tiene, ni en la ley, ni en la Constitución, de tomar un caso directamente. Claro. Al punto tal de que ha habido mucha discusión en las diferentes cortes que han estado participando en integraciones sobre si correspondía o no. Con lo cual hacía falta una ley que reglamente y que le dé esa facultad a la Corte, pero lógico, con un tratamiento adecuado, con límites, porque se le está dando mucho poder. Se imagina que la Corte pueda meterse en cualquiera de los tribunales del país y decir, esta causa la vamos a tomar nosotros. Ahora una preguntita, porque digamos, supongo que a la hora de reglamentar esta ley habrá indicios y formas y procedimientos, pero digo, porque si no, yo querellante o litigante de una causa, digo, no quiero perder tanto tiempo, me voy directamente a la Corte. No va a ser, supongo, tan sencillo tampoco. No es tan sencillo, pero también es muy discrecional de la Corte, decir sí o no. La Corte ya tiene en sus manos una gran discrecionalidad, que es lo que se llama el certiorari, otro término latino, pero que está en el artículo 280 del Código de Procedimiento de la Nación, que en sencillo significa de que la Corte acepta o no acepta recurso extraordinario si ve que hay o no hay gravedad institucional o trascendencia en el caso. O sea que ya tiene un poder para decir no quiero causa. Ahora va a tener otro poder para decir quiero estas causas que están en instancias inferiores sin que pase por todas las etapas que corresponde. ¿Y cuál es la definición o cuál es el elemento que tiene que tener en cuenta la Corte según el proyecto, que todavía falta la sanción de Cámara de Diputados? Es la gravedad institucional del caso. ¿Y qué se entiende por gravedad institucional? Porque ahí dice, es solamente cuando exista o hay gravedad institucional. Claro, bueno, ¿qué se entiende por gravedad institucional? ¿Cuál sería la gravedad? Claro, ahí entramos en una gama de situaciones. ¿Qué dice la Corte Suprema norteamericana? Que nosotros muchos nos vemos por ahí o nos reflejamos porque hemos tomado el modelo norteamericano en este aspecto.
Y en el modelo norteamericano la jurisprudencia de la Corte ha sido cuando ha estado en juego intereses de libertades individuales, no cuestiones de Estado general, ¿no? Intereses que hacen a minoría, intereses que hacen a inclusiones sociales, intereses que hacen a reivindicaciones históricas. Ahí la Corte sí ha tenido la capacidad de decir, bueno, aceptamos esto que es gravedad institucional. Pero acá, como tú bien dijiste, en el caso de Dromi era una privatización, claro. En el caso del aeropuerto era otra privatización, en el caso de un convenio colectivo de trabajo de la UOM era una cuestión gremial, o sea que básicamente la gravedad institucional puede ser tomada como que hay intereses del Estado en juego y eso ya lo pone al Estado en una situación de privilegio frente a los individuos. Por eso es muy importante darle el alcance de esto de gravedad institucional. ¿Qué entiendo yo como gravedad institucional? Claro. ¿Qué entiendo yo como gravedad institucional? Para mí gravedad institucional es cuando hay libertades individuales en juego y que no encuentra en el sistema judicial una protección. O sea, los jueces no se abocan a un caso, los jueces empiezan a discutir entre ellos, que me corresponde a mí o te corresponde a vos, y en el medio estamos en presencia de libertades esenciales como pueden ser la libertad física ambulatoria, el derecho al acceso a la vida, el derecho al acceso a cuestiones de condiciones dignas de trabajo o condiciones de salubridad, a la salud. Todos esos valores esenciales o derechos personalísimos no pueden quedar librados al juego de las competencias de los jueces y ahí sí yo entiendo que hay gravedad institucional. ¿Por qué? Porque el sistema no le está dando respuesta al individuo, el sistema judicial no le está dando respuesta. Digo yo, si alguien quisiese utilizar ese per saltum, ¿existe la posibilidad que a lo mejor un juez o un camarista se sienta agraviado y diga es inconstitucional porque me está obviando a mí? Sí, por supuesto, ha habido planteo. De hecho, los casos del per saltum que hemos tenido nosotros nunca han salido por unanimidad de la Corte. O sea, ha habido votos minoritarios que han dicho, no, nosotros nos estamos arrogando facultades que no tenemos. Esto es inconstitucional. Claro. Lo ha dicho un viejo y legendario profesor de Derecho Constitucional, Vidar Campos, que el per saltum es inconstitucional, o sea, porque está justamente sacando de lo que dice la Constitución los jueces naturales. Exacto. La Constitución dice que uno tiene derecho a ser juzgado por los jueces naturales, y si a uno le sacan los jueces naturales y una Corte se arroga esta facultad, pasa eso. Pero algo importante aquí, no tenemos que dejar que el árbol nos tape el bosque, como digo yo, por ahí un término muy vulgar, muy común de la gente, pero que es cierto. El problema no es el per saltum, el problema es que si nosotros le damos facultades a un organismo tan importante como la Corte Suprema, tenemos que ver de qué manera esa Corte tiene calidad en sus integrantes y tiene seriedad para poder discernir cuando un caso tiene gravedad institucional del otro no. Porque si no le estamos dando excesivas facultades y estamos quebrando este principio de la división de poderes, ¿no es cierto? Porque quizá la Corte por el per saltum quizás se esté convirtiendo en legislador. Antes que me surge una pregunta en lo que usted está diciendo. Es decir, alguien puede pedir el per saltum, pero también la Corte puede decir sí o no. Sí o no, exactamente. Habrá una votación interna entre ellos y dirá si aceptamos o no. El que va a calificar si hay gravedad institucional o no. Y sobre la Corte no hay nada para después revisar. Es como digo yo, el tribunal más arbitrario del país. Salir por mayoría. Por mayoría, por mayoría. Por mayoría va a decir sí nos abocamos y después vamos a ver cómo se resuelve, ¿no es cierto? Claro, o sea, y bueno, después abocarán. Después se resolverá si hace lugar o no hace lugar. Claro. Pero sí, efectivamente, va a quedar a criterio de la Corte determinar si existe o no gravedad institucional. Y si es tratado tanto como está haciendo ahora, ya pasó a ser ahora diputado, por lo tanto, el Congreso es el que le da esa jerarquía, nadie podría decir después que es inconstitucional. No, ya una vez que esté en la ley, que esté reglamentado, se puede avanzar. Hubo un caso en la época famosa de los problemas del Corralito, en donde el entonces presidente de la Rúa, en una desesperación por querer frenar el tema del legítimo reclamo que tenían los ciudadanos con el tema de la usurpación de sus fondos, había dictado un decreto en donde daba la posibilidad de que la Corte se abocara directamente sobre las medidas cautelares. Decreto que quedó sin efecto, después una modificación de la famosa ley de emergencia, la 25.561, que quedó también con posibilidad de la Corte sobre las medidas cautelares, pero que después también esa ley quedó sin efecto. Por lo tanto, a ver, al ser ley, al ser constitucional, no es como por allí se dice que esto es una herramienta solamente para que el gobierno pueda, en algunos proyectos que le interesa, como se está hablando ahora lo de la ley de medios, no, es un instrumento que podrá utilizar cualquier ciudadano argentino, ¿no? Es para cualquier causa.
no es para una sola y exclusiva causa. Claro. Sí, hay que ver cómo sale el despacho final. Aparentemente las cuestiones penales podrían quedar fuera, aparentemente por esto de que la Constitución del artículo 18 dice específicamente que en cuestión penal no se puede jugar por comisión especial, el juez natural, se tiene que respetar el juez natural, entonces quedaría como una duda al respecto. Pero no sé todavía cómo va a salir de diputado el texto final. Que podría quedar, exacto, es civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, previsional, etcétera, pero aparentemente estarían excluyendo las causas penales. Todavía ese tema no está resuelto. Por lo tanto, después podría estar incluido, o si ya está, a lo mejor lo saco de tema, pero digo, si ya lo aprueban, vio que se está analizando y estudiando la modificación del Código Civil. Así es. Si ¿eso no va a impedir que después se siga tratando el Código Civil? ¿O ningún inconveniente, porque el per saltum sería un medio, un instrumento, claro, un elemento procesal, claro, una norma procesal. El Código Civil hacia el fondo. Al fondo. O sea que esto no impide esto otro, ¿no es cierto? Claro. Que no se mezcla ni se confunde, ¿no? Pero lo importante de señalar, como dije recién, es que si bien la circunstancia tiene una motivación quizás política, pero el instrumento es un instrumento válido, claro, es un instrumento que puede ser, como bien tú dices, utilizado para cualquier circunstancia. Lo que, vuelvo a repetir, me preocupa es darle excesivo poder a la Corte Suprema sin velar porque esa Corte tenga la calidad y que tenga la prudencia y que tenga la templanza y la razonabilidad a la hora de resolver. Que eso es lo que nosotros queremos de los jueces, ¿no? Claro. O sea, yo he integrado el Consejo de la Magistratura mientras era legislador y lo que veíamos en un juez, o era mi intención por lo menos ver en un juez, son estas calidades y estas habilidades para no dejarse llevar por los vaivenes lógicos y naturales de la política, de los sectores, de las presiones y que, bueno, y que realmente pueda marcar el rumbo que nosotros necesitamos como ciudadanos. Doctor, bueno, me recordaba usted de la actividad legislativa. Precisamente, le voy a decir, usted va a estar premiado, recibiendo un premio por parte del Congreso, ¿no? Sí, el vicepresidente de la Nación me ha convocado para el 30 de noviembre el premio Gobernador Creto, que es una distinción que se le da a aquellos funcionarios, legisladores, que han tenido actuación relevante, sobre todo en pro del desarrollo de Latinoamérica. Así que bueno, para mí es todo un honor, pero no es mío el premio de toda la gente que ha trabajado y de todos los ciudadanos que han confiado en mí con su voto en su momento. Doctor Juan Bruno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Daniel. Gracias por venir aquí a Crónica de Córdoba. No, para mí es un horario que siempre lo digo y agradezco la presencia de todos porque no es fácil interrumpir las actividades que uno tiene habitualmente y no estamos cerca, estamos en un lugar así. Que sí, pero para mí es un gusto estar en el canal de la universidad, sobre todo por ser profesor universitario de esta casa y pronto cumplir los 400 años. Para mí es un gusto. Señor, claro. Para mí es un gusto. Bueno, gracias, Daniel. Gracias.